gracias a Dios. En la tarde de hoy vamos a... La hermana Lea me parece que le entregó unas listas con sus nombres y sus direcciones. Por favor, si pudieran revisarlas para que comprueben si los nombres están bien escritos y si las direcciones también siguen siendo las mismas. Quiero que me acompañen, por favor, a la carta escrita a Filemón. La carta a Filemón. Nuevo Testamento. Atrás, al lado de Hebreo, después de Tito. Vamos a leer, es una cartita corta, vamos a leerla completa. Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta, con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, pero ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más como un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Otras cosas, por favor, prepárame un cuarto de hospedaje porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te suplicamos que para la gloria de tu Hijo
Señor, nosotros podamos aprender lo que pasó en ese momento histórico y lo que tú motivaste al apóstol Pablo para hacer, y también los resultados de parte de Filemón. Si esta carta está en nuestras Biblias es porque tú quieres que aprendamos algo. Y yo te ruego que todos los que estemos aquí estemos bien concentrados y prestos a ver cómo nos puede hablar a nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu respaldo y que tu palabra no caiga en el vacío, sino que haga el efecto por el cual fue enviada. En Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Si los niños necesitan, allá atrás, para que por favor los que son locales ayuden para que vayan al cuarto que está aquí. Si por favor los que son locales, para que lleven a los niños allá atrás. Sí, también, sí. Esta carta la escribió el apóstol Pablo en su segunda prisión. El apóstol Pablo estuvo preso. Y en la segunda prisión, la segunda vez que él estuvo preso, él escribió esta carta a un personaje que vamos a estar hablando un poco de él. En esta carta hay tres personajes que se nombran. Una de ellas es Filemón, y la carta nos muestra que este hombre era un colaborador de Pablo en la expansión del Evangelio. Dice la carta que era un hombre rico, de buena posición, que era un hombre cristiano, que vino a Cristo mediante la predicación del apóstol y que era el líder de la iglesia de Colosas y que la iglesia se reunía en su casa. Era un hombre de buen testimonio y de buen corazón. Y en el versículo 4 nosotros podemos, después de la salutación de Pablo, ver cómo Pablo se dirige a él y lo elogia. Y le dice: siempre que le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, cuando oro le doy gracias a Dios cuando estoy orando. Y Pablo añade lo alegre que se siente porque él sigue oyendo, dice, de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Estamos hablando de un hombre que está dando buen testimonio. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vive todo lo que tenemos en Cristo. Pablo aquí está enviando una carta. Después del saludo, habla con Filemón y resalta los atributos que hay en él. Esto funciona mucho cuando usted va a hablar con una persona, tú tener una introducción hablando de las múltiples facetas positivas que esa persona tiene. Es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Y le está diciendo a Filemón que él está alegre por lo que ha escuchado de su fe. Y dice Pablo que el amor que Filemón mostraba por todos los que estaban en su entorno era con entrañable misericordia. O sea, que era un hombre con compasión, era un hombre bondadoso. Y el otro personaje, aparte de Filemón, es Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón y al parecer Onésimo le robó a Filemón. Y nos dice, y más adelante podemos ver por qué fue como un robo. Parece que Filemón lo envió a hacer alguna transacción, o no se explica bien en las escrituras, pero sí las escrituras enfatizan que Onésimo le había robado a Filemón. Filemón se escapa y se va a 1700 kilómetros de Colosa. Usualmente cuando se hacen cosas incorrectas uno trata de irse lo más lejos posible para que no encuentren rastros de nosotros. Y Onésimo fue muy inteligente para escaparse lejos. Y en su escape
se fue a Roma y providencialmente el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma. De una manera maravillosa, Onésimo acepta a Cristo y se une a Pablo y se convierte en su ayudante. Esto es más o menos la información que tenemos de Onésimo. En esta época, algunas personas eran esclavas, pero no es el tipo de esclavitud que nosotros conocemos, por ejemplo, en América, que son a esos que se le dan latigazos, y usualmente nosotros lo que tenemos es el prototipo del esclavo de aquí de América. Pero en esos tiempos la esclavitud era distinta, aunque la esclavitud como quiera es mala. Habían unos que habían nacido de padres esclavos y heredaban ser esclavos. Habían otros que habían sido capturados en la guerra y estaban siendo obligados a convertirse en esclavos. No importaba que esa persona fuera un médico, que fuera un estudioso, que usualmente muchos esclavos tenían más intelectualismo que los mismos amos, que es un sentido completamente distinto al que nosotros tenemos ahora, de que un esclavo era un analfabeto. No, en la esclavitud del tiempo de Onésimo era distinto. Habían unos que se habían vendido a sí mismos como esclavos por situaciones económicas, iban donde una persona que tenía una buena posición y le decía: mira, yo me quiero vender como esclavo contigo, porque al esclavo le correspondía techo, sustento y abrigo. Los esclavos podían ser doctores, podían ser músicos, podían ser maestros, podían ser artistas. Legalmente los esclavos no eran considerados personas, sino herramientas para sus amos. Como tales, podían ser comprados, podían ser vendidos, podían ser heredados, podían ser intercambiados o podían ser tomados como paga de deuda. Es más, la historia nos dice que cuando una persona que tenía esclavos cometía algún acto que merecía latigazos o merecía castigo, él decía: ok, castígame, y daba el esclavo, entonces el castigo se lo daban el esclavo y era como si se lo estuvieran dando a su amo. Sus amos virtualmente tenían un poder ilimitado para castigarlos, y algunas veces lo hacían severamente por cualquier sencillez que cometiera el esclavo. A Onésimo le tocó vivir en este tipo de esclavitud, y se calcula que en el Imperio Romano habían más de 600,000 personas que eran esclavas. Estamos hablando de que una capital podía tener 1,000,000 de personas, y eso era muy poblada, y Roma más o menos era así, y habían más esclavos que habitantes romanos que vivían ahí. Los esclavos eran vistos un poco superior a los animales, porque la diferencia era que el animal no hablaba y el esclavo hablaba. Esa era la única diferencia que había entre los dos. Podían ser maltratados de cualquier forma sin que a nadie le importara mucho. Por ejemplo, para que nosotros podamos tener una idea de qué se manejaba en ese tiempo, el emperador Augusto César crucificó a uno de sus esclavos porque accidentalmente ese esclavo le pisó y le mató a una codorniz que él tenía como mascota. También existe la historia de un hombre llamado Polio que arrojó a un esclavo en un estanque lleno de anguilas solamente porque le había roto un globo de cristal que él tenía. Esto es para que nosotros más o menos entendamos lo que el apóstol Pablo le va a decir a Filemón, cuál era la condición de Filemón después de haber robado, y aparte de haber robado, haberse escapado de su amo. Aquí nosotros vemos que el error que había cometido Onésimo era sumamente grave y severamente condenado ante aquella sociedad. Esta predicación tiene el nombre de la recompensa de ser pacifistas. El apóstol Pablo intercede como un mediador entre esta situación: un esclavo que hace algo incorrecto con su amo y un esclavo que lo que se merece es que lo maten. Pablo es la tercera persona que tenemos en esta carta.
intercede a favor de Onésimo delante de Filemón y le dice: yo te ruego por mi hijo Onésimo, a quien me he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era útil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. El apóstol Pablo habla con un lenguaje que a nosotros en español nos resulta un poquito como sencillo, pero es un poco más profundo de lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo, vamos a ilustrar esto. El apóstol Pablo utiliza el mismo Onésimo para que lleve la carta a donde su amo y que llegue a donde su amo con la carta. Y Pablo le dice: yo quiero que cuando tú lo veas, tú sientas que Él te está poniendo mi corazón en tu mano. Eso es como cuando nos llega, escuché una analogía como esta y me gustó, cuando llega el servicio de UPS y es una entrega con firma, y usted toca la puerta y cuando vienen con una caja, y en esa caja viene el corazón del que le está enviando el mensaje. Esto es lo que el apóstol Pablo está ilustrando. Cuando tú lo recibas a él, es como si tú estuvieras recibiendo mi propio corazón. Si no lo quieres hacer por mí, le dice el apóstol, yo podría usar la palabra para hacerlo. Pablo hace objeción a lo mismo que Dios había hecho con él y le dice: por esta razón yo me atrevo a pedirte un favor. Yo podría exigírtelo. Él está aquí asumiendo una posición ya de su padre espiritual y le dice: yo podría exigírtelo en el nombre de Cristo, pero es correcto que lo hagas. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo. A esto, Pablo le sigue diciendo a Filemón: te lo envío de vuelta y con él va mi corazón. En Colosenses, en el capítulo 4, del verso 7 al 9, nosotros podemos comprobar que Onésimo no llegó solo a la casa de Filemón, sino que llegó con Tíquico, que era lo que pudiéramos llamar el pastor de la iglesia de Colosa. No lo envió solo. Pero cuando nosotros leemos que el apóstol Pablo dice que Onésimo le fue de mucho provecho a él, ¿por qué Pablo lo envió y no se quedó con él? Para que siguiera siendo provechoso para el evangelio. El asunto aquí es que Onésimo tenía que enfrentar el daño que había hecho. Tenía que enfrentarse a su amo y hacer una restauración en la relación de ellos dos. Retribuir es arreglar el pasado. Muchas veces nosotros nos creemos que el tiempo es mi mejor aliado para yo no tener una reconciliación con quien yo le he hecho daño. Y es como si nada hubiera pasado. Y yo estoy en mi mundo esperando que las aguas bajen y que el mar que estuvo en turbulencia baje para yo sentirme seguro de no hacer nada por resolver lo que hice en el pasado. Esto es un ejemplo bíblico donde nosotros deberíamos de aprender para no actuar cometiendo errores. Pablo pudo haberse quedado con él porque le era de beneficios. Sin embargo, era una situación que tenía que arreglarse. Aquí estamos hablando de creyentes. Dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del trabajo, nosotros siempre nos vamos a encontrar con personas con las cuales vamos a tropezar y vamos a tener puntos de vista distintos. O yo hiero o el otro me hiere. Pero aquí el asunto es que el creyente tiene que arreglar sus cuentas
y no creer que porque los días hayan pasado, el problema ya está resuelto. Dice C.S. Lewis que todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa hasta que tiene que perdonar. Filemón es una carta que nos ofrece un buen caso para analizar el costo que supone pedir perdón y ofrecerlo también. Dice Pablo en el verso 20: sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor, por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Recuerden que aquí estamos hablando de uno que ofendió, de otro ofendido y de uno que está siendo mediador para arreglar este problema entre dos personas. Aquí los versículos claves de esta carta es el versículo 6, cuando el apóstol dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo que tenemos en Cristo. Y el verso 16: Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es como un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Y el verso 18: si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Entonces, ¿cuál era el beneficio que el apóstol Pablo estaba teniendo para actuar como mediador? Usted sabe que la Biblia dice en la ley levítica, que eso está todavía vigente, que cuando usted ve un mal entre dos y usted no interviene para arreglar, eso se le cuenta a usted como pecado. Cuando usted se queda inerte, usted se queda tranquilo, usted no hace nada. El apóstol Pablo sabía que habían beneficios para las personas que actuaban como mediadores cuando dos tienen problemas. Primeramente, el apóstol, cuando le escribe a los Corintios, le dice que nosotros tenemos la tarea de reconciliar el que está sin Dios para con Dios. Cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿qué nosotros estamos predicando? Las buenas nuevas de salvación. Y cuando predicamos las buenas nuevas de salvación, ¿qué dice el mensaje? Que Cristo murió por nosotros y que nosotros éramos enemigos de Dios y que a través del sacrificio de Jesucristo nosotros ahora nos convertimos en amigos de Dios. Cristo es el reconciliador número 1. Entonces el apóstol Pablo sabía eso. En su carta a los Corintios, él dice: Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ese es el trabajo número 1. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconciliar a la gente con Dios si aquí abajo nosotros no nos reconciliamos los unos con los otros? Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el mismo capítulo de 2 de Corintios 5, en el 19, que Dios estaba con Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Todos nosotros los que hemos creído en Cristo y estamos aquí, si usted no lo sabe, es que usted ha sido reconciliado con Dios, porque antes usted era enemigo de Dios. Y Pablo sabía eso. Y Lucas nos dice que un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Por lo pronto, aquí nosotros estamos viendo un mandamiento que si no lo cumplimos, seremos severamente castigados. Pablo sabía que habían recompensas eternas y terrenales cuando nosotros somos pacificadores. Dice Mateo 5:9, lo dice Cristo: Dios bendice a los que procuran la paz. Dios bendice a los que buscan reconciliación de los unos con los otros. Y hay una promesa preciosa ahí: serán llamados hijos de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted
es mediadora para resolver el problema, entre otros, usted está diciendo que es hijo de Dios. Dice Lucas 6:35 que la recompensa será grande y seremos hijos del Altísimo cuando lo hacemos. Yo no sé cómo usted se siente cuando usted ve que hay dos personas que están disgustadas. Yo no sé si dentro de usted no hay una urgencia en que usted tiene que resolver eso, en que usted tiene que involucrarse para restaurar esa relación que hay. No es usted sentarse a escuchar todo lo que le estén diciendo y comenzar a tener prejuicios por una de las dos partes. El trabajo suyo es reconciliar, no dividir. El trabajo suyo es buscar la paz, no alimentar el fuego. Dice Pablo en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por lo pronto, el Espíritu de Dios es el que motiva al mediador y al pacificador a reconciliar los que están separados. Y Santiago lo dice espectacularmente aquí, que dice que la sabiduría de lo alto, que es pura, después de esto hay que ser pacífica, es pacifista. La sabiduría, después de ser pura, es pacífica. Hay una gran diferencia, para que nosotros no nos perdamos, entre ser pacificadores y mantener la paz. Escuchen bien esto. Hay una gran diferencia entre ser pacificadores y mantener la paz. Los que mantienen la paz evitan los conflictos y pretenden que no existen. Eso es como el que pasa paño tibia, pero por abajo es un huracán. Esos son los que procuran la paz, pero no son pacificadores. Ese es el que no quiere problemas. Yo no quiero problemas, yo no quiero que me metan en líos. Yo, si me habla esta parte, yo me quedo callada. Si me habla la otra parte, yo me quedo callada. Yo voy a ser neutral, yo no me quiero meter en esto. Ese es el que hace la paz. Pero el pacifista es el que pone en acción la reconciliación entre dos que están separados. Los que mantienen la paz evitan el conflicto y pretenden que no existe, pero los pacificadores resuelven el conflicto y reconcilian las relaciones. Una de las habilidades más importantes que puedes aprender en la vida es a resolver conflictos. Esta carta es de esto que nos habla. Porque nos habla de uno que merecía la pena de muerte. Nos habla de alguien que está herido. Nos hablan de alguien que legítimamente le hicieron un daño. Sin embargo, el apóstol Pablo no está diciendo que pobrecito, que te hicieron esto, que te hicieron el otro. El apóstol Pablo lo que está diciendo, mira, esto hay que resolverlo. Tú tienes que poner tu parte como creyente y el otro tiene que poner su parte como creyente. Tú como creyente tienes que perdonar y tú como creyente tienes que pedir perdón. Eso es lo que dice Filemón. Esa es la analogía completa de Filemón. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos? Hay 3 tácticas aquí para aprender a resolver conflictos. Toma la iniciativa. No esperes a que la persona venga donde ti. Toma tú la iniciativa. Si no viene, no hablo. Porque fue él que me ofendió, fue ella que me ofendió. Si no viene donde mí, no hablo. Bueno, si viene, a lo mejor yo le digo que sí. La bendición está en que tú tomes la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa para mostrar misericordia por nosotros. La Biblia dice que a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8. Jesús no esperó que nosotros
pidiéramos disculpas. Él nunca esperó a que nos sintiéramos mal sobre nuestro comportamiento. Jesús tomó la iniciativa y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Segundo punto, pídele a Dios sabiduría. Dios siempre está dispuesto a ayudarte cuando estás haciendo lo que Él te dice. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, dice Santiago, y Él se la dará abundantemente. Dice una versión, y Él la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Pídele a Dios ayuda para decidir el tiempo y el lugar correcto para planear un encuentro de paz. Pídele que te conceda decir las palabras correctas y las formas correctas para decirla. Porque no es que hoy ya estamos juntos. Sí, porque tú me hiciste. Sí, porque tú te acuerdas. Nosotros tenemos una mente, mira, que no nos olvidamos del mal que nos hacen, pero se nos olvida fácilmente el bien que nos hacen. Se nos olvida. Pero ese mal está ahí martillando, martillando, martillando en lo negativo. Pídele a Dios que conceda decir las palabras correctas y en la forma correcta. La Biblia dice que las palabras dichas a tiempo son como manzana de oro con adorno de plata. Punto 3. Comienza con tu propia confesión. No comiences con un montón de acusaciones, porque esa es nuestra defensa. No comiences con la forma en la que has sido herido. Comienza con lo que es tu culpa. El conflicto puede ser culpa de otros en un 99.9, pero puedes encontrar algo que confesar. En lugar de acusar a la otra persona y en lugar de excusarte, comienza con tus propios errores, aun si fuera mala la respuesta. Pero comienza con lo que hiciste mal, aunque sea un 1%. La Biblia dice que a los que buscan la paz entre las personas, Dios lo premiará dándole paz y justicia. Nos dice Santiago 3:18. ¿Están viendo la bendición que hay? Dios te va a premiar con paz, te va a premiar con justicia si tú eres de los que trabajan buscando la paz entre los demás. Ahora, yo no sé quién usted tenga en mente con una situación como esta, pero la carta de Filemón específicamente lo que nos habla es de que no importa, ese es el punto 1, no importa lo que nos hayan hecho, el cristiano perdona siempre. Y si es usted que hizo, tiene que retribuir y tiene que buscar la parte afectada, confesar su pecado como lo hizo Onésimo y búsquese un padrino como lo hizo que llevó a Tíquico, pero resuelve el problema. Yo no sé a quién usted tenga que llamar el día de hoy, yo no sé con quién usted tiene que hablar el día de hoy, pero yo estoy completamente convencido de que aquí hay muchas cuentas sin arreglar. Porque nosotros nos creemos que somos tan importantes que no merecemos ni extender el perdón, ni nosotros acercarnos a los otros para pedirlo. Yo espero que el Espíritu Santo revele a quién tú te tienes que acercar el día de hoy, con quién tú tienes que hablar el día de hoy para retribuir el daño que has hecho. O yo no sé a quien tú tengas que perdonar si hay un Onésimo en tu vida, pero para haber un Onésimo tiene que haber un Filemón.
un Filemón que perdona y un Onésimo que pide perdón. Esta carta es bien breve. Y lo que el apóstol Pablo aquí quiere enfatizar es: tú me debes más que lo que él te robó. Y eso es lo que Dios nos va a decir a cada uno de nosotros. Tú me debes más que lo que te han hecho, porque tú me debes la salvación que te dio mi Hijo en la cruz del Calvario. Es muy fácil en nosotros hacer evaluaciones cuando estamos así tranquilitos, pero cuando nos pisan el callo, ya las cosas son distintas. Nuestros argumentos, nuestras defensas, nuestras posiciones, nuestros yo son demasiado elevados para escuchar la palabra perdón o reconciliación. Yo he escuchado mucho la palabra es que usted no entiende, pastora. Que no entiendo qué. Son dos cosas las que se trabajan. Después de una ofensa lo que viene es el perdón. No podemos pasarnos la vida, porque una de las cosas que el Señor me ha mostrado a mí es: cuando nosotros no soltamos el perdón hacia los demás es porque no hemos entendido el valor del perdón que fue otorgado a nosotros. Porque si ahora mismo a nosotros nos sacaran cuenta de todo lo que hemos estado haciendo, toditos estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Porque de lo que va, que ahora son las 2 y algo de la tarde, desde que nosotros nos levantamos hasta ahora, es mucho lo que hemos pecado. Y la Biblia dice que el pecado, la sentencia del pecado es muerte. Y por lo pronto, esa herencia que tenemos en Cristo Jesús se la debemos a un perdón inmerecido que nosotros estamos obteniendo. Y estamos desde este púlpito y usted está aquí porque usted se siente perdonado. Ahora bien, si fue usted que agravió al otro, tome la posición de Onésimo y haga su trabajo y retribuya. El apóstol Pablo en el verso 22 dice otra cosa: por favor, él está en la prisión, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. El apóstol tiene esperanza, porque están orando por él para que así sea. Y después manda una carta de saludos finales, y en el verso 23 dice: Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y él cierra la carta diciendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Para cerrar, ¿eres mediador en medio de dificultades? ¿Trabajas para la paz? ¿Trabajas para reconciliar? ¿Estás viendo que en tu casa hay familiares que están separados y tú no has intervenido como hijo de Dios para resolver ese problema? ¿Estás viendo injusticias con otros y tú te quedas callado para que no te involucren y dejas que pongan todo el peso sobre otros porque a ti te conviene quedarte callado? ¿O estás escuchando mucho de un lado y estás parcializado por tanta información que tienes del lado derecho y del lado izquierdo no la tienes y no estás siendo efectivo como un pacificador? Mi deseo el día de hoy es, yo se lo digo porque yo no puedo estar tranquila cuando yo veo que dos personas tienen dificultades y que tienen problemas. Bueno, ustedes como iglesia saben que yo me he metido en muchos líos por eso. El asunto aquí se trata de que nosotros seamos igual que Cristo. El asunto aquí se trata de que usted se parezca a Él. El asunto aquí se trata de que cuando nosotros estemos frente al trono de la gracia, podamos tener una gran lista
de personas que hayan sido reconciliados porque nosotros nos involucramos en esa separación. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo bendiga esta iglesia, entendiendo que eso es un gran mandamiento, que es un mandamiento divino que trae promesas en la tierra y también en el cielo. Si usted quiere tener un depósito en el cielo de que cuando a ustedes se les presenten problemas, se les resuelvan con facilidad, facilítele usted los problemas que tienen los otros. Eso se lo garantizo que sucede. Hay una suegra que está teniendo problemas con una yerna, métase a defender, no a defender uno o el otro, sino intervenga para que haya una buena relación entre ellas. Hay una madre con problemas con un hijo, intervenga para que ese hijo y esa madre puedan tener una buena relación. Hay problemas entre un matrimonio, intervenga para que usted pueda restaurar ese matrimonio con un buen consejo. Eso se llama ser pacificador. Que de aquí salgamos muchos Filemón y muchos Onésimo y le demos gloria a Dios por el consejo que el día de hoy nos ha traído. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, estamos en deudas contigo. Porque no hemos tenido ninguna acción cuando hemos tenido que intervenir. Yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tu Santo Espíritu ministre en este lugar. Dios mío, yo no sé quién está aquí con la necesidad de estos dos personajes, pero yo te ruego para gloria de tu nombre que tu santo poder comience a inquietar todo aquel que tiene que arreglar cuentas. Y el que esté aquí en medio de un conflicto, Señor, que salga con el ánimo y el deseo de buscar la paz y la reconciliación entre los que estén separados. Tu palabra desde principio a fin habla de reconciliarse. Ayúdanos a ser instrumentos, Señor, y pon una fuerte carga en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, que el que ha escuchado esta simple prédica pueda marcar su vida para siempre.